Mm. Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a pasar a un nuevo tema que es el de flujo eléctrico, ley de Gauss, densidad de flujo, es lo que vamos a revisar a partir del día de hoy. Solamente vamos a retomar un poquito la parte de potencial eléctrico para cerrar ahí un punto que nos queda pendiente. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien quiere comentar? ¿Tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera compartir con el grupo? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, se escucha, profe. Gracias. Vale, entonces, si no hay nada que comentar, voy a compartir mi presentación. La última que estuvimos revisando para el caso de la energía del potencial eléctrico, que es esta. Hasta el día de ayer revisamos el último ejercicio de, de potencial eléctrico, en el cual determinamos el potencial eléctrico total en 2 puntos y luego calculamos la diferencia de potencial entre esos 2 puntos en las 2 direcciones, es decir, desde el punto A al punto B y del punto B al punto A. Entonces, lo único que pasa es que en este caso del potencial eléctrico, todos los ejercicios los hemos hecho suponiendo que lo que circunda a las cargas es aire vacío. Y entonces, bueno, falta generalizar esa parte. Vamos a usar esta lámina para eso, porque vamos a suponer que efectivamente lo que rodea a esta carga, por ejemplo, aquí abajo, a esta carga, lo que rodea a esta carga es aire vacío. Y entonces, si este es el caso, efectivamente, pues vamos a usar una ecuación que contenga la constante de la ley de Coulomb como pues para calcular este campo eléctrico para un punto colocado a una cierta distancia de esta carga, se llama el punto A, está a una cierta distancia de esta carga o de este cuerpo cargado. Y entonces, pues podemos calcular
este campo, perdón, este potencial eléctrico, sabiendo que aquí hay una permitividad que corresponde a la permitividad del aire vacío. Podemos calcular este campo eléctrico, este potencial eléctrico en el punto A con esta ecuación. Como está aire vacío, pues podemos calcularla simplemente utilizando la constante de Coulomb por el valor de la carga, de esta carga que está generando ese campo, este potencial eléctrico, y dividido entre la distancia que separa la carga de este punto donde estamos tratando de calcular este campo eléctrico. Y de la misma manera, si las usamos en función de la permitividad, este potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, que es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Ya sabemos que 1 sobre 4pi es exactamente K, que es 9 por 10 a la 9, multiplicada por la carga entre la distancia. Y entonces ese es lo que vamos a utilizar para cuando es aire o vacío. Pero si no fuera aire o vacío lo que está rodeando esta carga, si esta carga pues tuviera un material diferente, un medio diferente, en el cual estuviera contenido, desde luego la carga la misma a una cierta distancia de ese punto donde queremos evaluar el campo eléctrico, pero ahora no está en un medio de aire vacío, sino está en un medio que tiene una cierta permeabilidad, permitividad absoluta. Entonces, si queremos ver cuánto es el valor, o si queremos calcular más bien el potencial eléctrico en este punto A, debido a esta carga Q a una cierta distancia R, entonces tenemos que modificar un poquito nuestra ecuación, porque ahora, en este caso, el potencial eléctrico en este punto A va a ser afectado por esta permitividad del medio. ¿De qué manera, muchachos? De la misma manera en que fue afectada la fuerza y el campo eléctrico en los casos anteriores, igual que la energía potencial eléctrica. Tenemos que sustituir esta constante K por una fracción aquí que me implique la permitividad absoluta del medio. Y la pregunta es, ¿cuál es esa fracción que vamos a poner ahí en lugar de la constante K? ¿Alguien me la recuerda? ¿Alguien se acuerda? Muchachos, puede ser uno nada más, no necesitan ser todos. ¿Qué hacemos en lugar de poner esa K cuando hay una constante, una permitividad del medio diferente al aire o vacío? Pero es E de relativa. No, nada más es E. Es la permitividad absoluta de ese medio. 1 entre 4pi E. Bien, 1 sobre 4pi por la permitividad absoluta del medio. Así como para el aire fue epsilon 0, aquí es 1 sobre 4pi, epsilon nada más. Por la carga, por el perdón, voy a quitar esta de aquí porque como que se confunde con esa. Este es el punto A. Y entonces de esta manera ya consideramos la permitividad absoluta de este medio. Desde luego esta permitividad tendrá unidades similares a las que tiene la permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces esa es la variante que vamos a considerar en caso de que esto fuera un medio que tuviera una permitividad diferente, o que el medio fuera diferente del aire o el vacío. Hay que considerar esa situación. No podemos calcular de la misma manera, en este caso, el potencial eléctrico. Y vamos a ver el tercer caso que tenemos por acá de este lado. Si lo que conociéramos fuera una permitividad relativa de este medio, desde luego para calcular el campo eléctrico, ¿no es cierto? El potencial eléctrico en un punto, digamos en un punto A una cierta distancia
de la carga, una distancia R de esta carga, luego de esta carga Q, ¿cuál sería la ecuación que utilizaremos para calcular el potencial eléctrico en este punto A? Que sería igual. ¿Alguien me puede decir? 1 entre 4pi, Ajá, permitibilidad relativa entre por la absoluta. muy bien, gracias, Rodrigo. Efectivamente, pero la permitividad relativa por la permitividad absoluta del aire o el vacío, que me daría la permitividad de este medio del cual conozco la permitividad relativa, por la carga, desde luego, que produce el potencial eléctrico entre la distancia que hay de la carga a este punto donde estoy calculando ese potencial eléctrico. Entonces, eso es nada más lo único que faltaba, porque si me dicen en cualquier problema que tengo que calcular el potencial eléctrico en un punto, pues eso va a depender del medio, y dependiendo del medio, pues hay que utilizar su permitividad, ya sea la absoluta o la relativa, para calcular pues qué tanto afecta ese medio a, en este caso, nuestro potencial eléctrico. Entonces, nada más es esto, muchachos. Este es para cualquier medio. Eso es aire vacío, cualquier medio. Cualquier medio de donde, cuando sea el caso que conozcamos la permitividad relativa, y este es también para cualquier medio, en caso de que conozcamos su permitividad absoluta. También es para cualquier medio. Pero si conocemos su permitividad absoluta, entonces esa es la ecuación que vamos a utilizar en cada caso. Con respecto a esto, muchachos, con esto cerramos la parte de campo eléctrico, perdón, de potencial eléctrico. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Muchachos, tomaré eso como un no. Bueno, quiere decir que no hay dudas entonces. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de compartir esto, luego les comparto esta presentación con esto, incluyendo esto. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar a ver el tema del día de hoy, que se llama flujo eléctrico. Pues nos vamos a tener que chutar una disertación aquí muy teórica al principio, pero al final pues es lo que necesitamos para poder tratar de entender este concepto. Entonces me anticipo para que, pues si les da sueño, seguramente sí les va a dar sueño, pero lo bueno es que no nos ve cómo se van a dormir. Muchachos, entonces vamos a hablar del concepto de flujo eléctrico, y eso está simbolizado en estas imágenes que tenemos en esta lámina. El tema que vamos a ver a partir de este momento se llama flujo eléctrico. Flujo eléctrico son simplemente estas líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico que están de alguna manera atravesando una superficie. En este caso, la superficie que están atravesando es esta superficie que es un círculo inclinado que parece una elipse y que está coloreada en verde. Entonces estas líneas pues están prácticamente atravesando esta superficie, y a eso se le llama, bueno, a estas líneas se le denomina el flujo eléctrico. A la cantidad de líneas que atraviesan una cierta superficie, bueno, se le denomina el flujo. Y bueno, aquí podemos ver una característica de este flujo con respecto a la superficie. En este caso, vemos que este vector negro, esta flecha negra, es un vector que se llama un vector de área o un vector de superficie, por eso tiene esta notación. Y esta es una notación de campo magnético. Realmente esta es la misma dirección que tendría el campo eléctrico o el flujo eléctrico en nuestro caso.
porque se asemejan estas dos situaciones. Pero bueno, lo importante aquí es que vemos líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Eso es flujo. En este caso, una superficie plana. En este caso de la figura del centro, tenemos aquí esta E, quiere decir que estas líneas que están atravesando esta superficie son líneas de campo eléctrico. Y entonces se puede dar el caso que tengamos líneas de campo eléctricos atravesando superficies, en este caso superficies tridimensionales o volúmenes, traspasando líneas, las líneas traspasando de una parte a otra de este volumen. Estas líneas también constituyen lo que se llama flujo eléctrico. Finalmente, en la imagen de la derecha, muchachos, tenemos ahí una carga eléctrica positiva, de la cual están saliendo todas sus líneas de fuerza o de campo eléctrico hacia todas direcciones. Y esta está rodeada por una superficie irregular que la envuelve por completo, de tal suerte que las líneas que salen de esta carga positiva, pues atraviesan esta superficie, que es una superficie, vamos a ver después, es una superficie imaginaria con la que podemos pensar que estamos rodeando esta carga. Y bueno, vamos a ver cómo interviene eso, para qué nos sirve el hecho de rodear esta carga con una superficie, envolverla con una superficie. ¿Para qué nos puede servir eso? Entonces, todo esto, muchachos, es para introducirnos al concepto de flujo eléctrico, que es el que vamos a revisar en este momento. Y bueno, de ahí nos vamos a desprender para ver lo que es la densidad de flujo. Eso nos va a servir para explicar lo que es la ley de Gauss. Y al final de esta sesión revisaremos lo que es la densidad superficial y volumétrica de carga en un cuerpo. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Okay, gracias, Vanessa, gracias por confirmarme. Entonces, voy a la siguiente lámina. En la siguiente lámina tengo simbolizado precisamente este concepto del flujo eléctrico. Por principio de cuentas, voy a identificar que este flujo eléctrico lo voy a simbolizar de esta manera, con una letra griega que se llama phi. Y le vamos a poner un subíndice E para indicar que es eléctrico. Esta letra phi seguramente lo hemos usado, no me acuerdo. No, lo vamos a usar, ustedes lo van a usar en su curso de física 4 también, cuando hablemos de flujo magnético. Pero en este caso estamos hablando de flujo eléctrico, también simboliza el concepto que se llama flujo, en este caso flujo eléctrico. Lo simbolizamos de esta manera. Y aquí la lámina nos dice que este flujo eléctrico puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a ver en qué caso es positivo y en qué caso es negativo. Tenemos en esta imagen de la izquierda una carga, un cuerpo cargado positivamente, por eso tiene signos positivos adentro. Y sabemos que un cuerpo cargado positivamente genera líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico que tienen esta dirección, que van hacia afuera de la carga. Eso ya lo vimos prácticamente desde el principio del curso. Y entonces, si nosotros rodeamos este cuerpo, si fuera un círculo, pues lo rodearíamos con un círculo externo. Si consideramos que este cuerpo es una esfera, pues estas líneas punteadas simbolizarían una esfera que rodea por completo este cuerpo cargado o esta carga que está aquí al centro. Y entonces las líneas que salen de este cuerpo estarían atravesando este envolvente de adentro hacia afuera de este envolvente, o sea, van de la parte interna hacia el exterior las líneas de fuerza. Y entonces en ese caso, muchachos, me dice aquí la lámina, en ese caso el flujo se considera positivo. Voy a resaltar esta parte. Me dice que cuando las líneas de fuerza
atraviesan la superficie cerrada de adentro hacia afuera, entonces el flujo será positivo. En este caso, si consideramos que aquí tenemos, ¿cuántas líneas de fuerza tenemos aquí dibujadas, muchachos, en este esquema? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien está en clase, muchachos? 6. 6, ok, gracias. 6 líneas de fuerza, entonces todas estas líneas de fuerza serían positivas. Bueno, lo vamos a hacer acá con las que tenemos afuera. Vamos a ver la parte de abajo de esta misma lámina, en donde tengo un cuerpo negativo o cargado negativamente, por eso se ven aquí sus cargas negativas. Y en ese caso, muchachos, también lo hemos visto prácticamente desde el principio del curso, que las líneas de fuerza o de campo eléctrico están apuntando hacia dentro de la carga negativa. Y entonces tendrían esta dirección que está marcada por las puntas de flecha. Nuevamente, si hacemos de cuenta que podemos envolver este cuerpo, en este caso, si fuera un cuerpo plano circular, pues podemos envolverlo con una circunferencia mayor, o si fuera un cuerpo esférico, pues con una esfera de radio mayor, para cubrirlo por completo. Entonces, las líneas de fuerza que entran a esta carga o a este cuerpo cargado negativamente, pues tendrían esta dirección que apuntan las flechas, es decir, traspasarían esta superficie que rodea el cuerpo de la parte externa hacia la parte interna, o sea, irían de afuera hacia adentro de la parte de esta superficie que rodea la carga. Y entonces resulta que en ese caso, cuando atraviesan la superficie de afuera hacia adentro, entonces eso se considera un flujo negativo. Entonces las líneas que salen o que atraviesan de adentro hacia afuera son positivas. Las líneas que atraviesan de afuera hacia adentro son negativas, son un flujo negativo. Y ese flujo se simboliza con esta letra phi, con un subíndice E. Y ahora sí, entonces, si vemos estas cargas de la derecha, tengo dos cargas, una positiva y una negativa. Y por ejemplo, para esta carga positiva, si este flujo se mide en líneas de fuerza, entonces puedo definir que el flujo que tiene esta primera carga positiva, ¿a qué sería igual, muchachos? Pues vamos a ver cuántas líneas de fuerza tiene esta carga negativa, en este caso, perdón. ¿Cuántas líneas de fuerza tiene a su alrededor? 8. 8. Y en este caso, ¿qué signo le correspondería? Si van de afuera hacia adentro. Negativo. Negativo, entonces, sí, gracias. Menos 8, entonces el flujo eléctrico en esta carga es de menos 8 líneas de fuerza. Así la podríamos definir. Ok. Y luego, esta segunda carga de la derecha es una carga positiva. Y entonces vemos que todas estas líneas de alguna manera están saliendo de la carga positiva hacia el exterior y traspasan esta superficie punteada que las rodea en la dirección de adentro hacia afuera, de tal suerte que de acuerdo a lo que acabamos de ver en la lámina, pues podemos definir que en este caso hay un flujo eléctrico para esta carga. ¿De cuánto, muchachos? ¿De 8? De 8 líneas de fuerza, en este caso positivas, ¿no? Porque las líneas de fuerza van de adentro hacia afuera, y en ese caso me dice que el flujo es positivo, de acuerdo con esta definición. Entonces aquí nada más es para entender e identificar que si las líneas de flujo entran o atraviesan la superficie de afuera hacia adentro, ese flujo se considera negativo, que si salen o atraviesan hacia afuera esa superficie que envuelve el cuerpo cargado, entonces es positivo el flujo. Pero ni están aquí medidas en líneas de fuerza, que bueno, finalmente eso es la unidad en que se mide toda carga, todo flujo, pero ahorita vamos a ver, vamos a llegar a eso. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario?
No, profesor. No, No, profe. Gracias. Entonces voy a seguir. Vamos a la siguiente lámina en donde tenemos algo que se llama una cantidad física que se llama la densidad de flujo, que se simboliza con la letra D. Es un vector, por eso tiene una rayita y bueno, una flechita arriba. Es una densidad de flujo. Ahorita vamos a ver la definición. Y además dice que existe una relación de esa densidad de flujo con el campo eléctrico. Este sí ya lo hemos calculado, lo hemos visto. La densidad de flujo la vamos a definir aquí a partir de esta imagen que tenemos al centro arriba. ¿Cómo se llama esto? Esta elipse está siendo atravesada por estas líneas de fuerza. Entonces podemos definir que el flujo perdón, que la densidad de flujo, que es lo que queremos definir ahora, la densidad de flujo va a ser exactamente igual al flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que están atravesando esta superficie. Esta superficie que llamamos el área normal, por eso le pongo esta N. Esto que está aquí, esto que estoy asurando, es una superficie, un área que está siendo atravesada por cierta cantidad de líneas de fuerza. Esto es el área normal. Estas moraditas son las líneas de fuerza. Y bueno, este vector S lo vamos a sustituir por un vector que se llama el vector área. Entonces, esta cantidad es un vector, debido a que este vector área, pues es un vector que tiene la magnitud de esta área y que tiene esta dirección, que tiene esta flecha. Bueno, finalmente es la relación entre la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan esta superficie. Después vamos a ver por qué tenemos que considerar que esta área es un vector. Bien, entonces ya aquí está definida esta densidad de flujo, muchachos. Esta densidad de flujo pues es la cantidad de líneas por unidad de área. Por unidad de área o el área normal que atraviesan estas líneas de flujo. Y me dice que eso es proporcional al campo eléctrico. Esta densidad de flujo es proporcional al campo eléctrico, es lo que me dice esta expresión. Para empezar, ambas se expresan en líneas de fuerza, tanto la densidad de flujo como el campo eléctrico se expresan en líneas de fuerza, y dice que ambas varían en forma proporcional. Entonces, la densidad de flujo es proporcional al campo eléctrico. La densidad de flujo ya la definimos aquí como el flujo entre el área normal, y decimos que eso es proporcional al campo eléctrico. Y de aquí, para quitar este signo que se llama de proporcionalidad, para poder convertir esta relación en una ecuación, tenemos que quitar este signo y sustituirlo por una cantidad constante, y eso nos permite convertir esto en una igualdad, en una ecuación. Entonces esta proporcionalidad la sustituimos precisamente por la permitividad del medio en el cual están colocados estas cargas y estas superficies. Y hay estas líneas de flujo de fuerza eléctrica. Entonces esta ecuación, ya quitando esa proporcionalidad, nos queda de esta manera. Dice que la densidad de flujo es exactamente igual al producto de la permitividad del medio, en este caso aire o vacío, multiplicada por el campo eléctrico, que ya vimos su concepto antes. Ese es para aire vacío, pero si no conocemos, esa es la permitividad absoluta del aire vacío, pero si conociéramos la permitividad relativa a ese medio, pues tendríamos que sustituir, en lugar de epsilon 0, poner la permitividad relativa del medio por la del aire vacío, que es lo que hemos hecho antes, y de hecho lo acabamos de repasar. Entonces mi ecuación se podría expresar también de esta manera. O
Finalmente, si lo que conociéramos es la permitividad absoluta del medio, podríamos expresar también esta ecuación de esta manera. El flujo entre el área, el flujo eléctrico entre el área normal, pues será igual a la permitividad absoluta del medio multiplicada por el campo eléctrico. Y esa es la forma en que están relacionadas la densidad de flujo y el campo eléctrico. Y aquí está esa ecuación, muchachos. Finalmente, si nosotros de esta ecuación despejamos este valor del área normal, lo pasamos para acá, llegamos a la siguiente ecuación que está encerrada aquí en la parte de abajo. Y esa ecuación me permite calcular el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas de fuerza pues que están atravesando una cierta área. Es decir, si multiplicamos la permitividad del medio, el campo eléctrico que está presente en ese espacio y el área que está siendo atravesada por ese campo eléctrico, entonces podemos determinar la cantidad de líneas de campo eléctrico que están atravesando ahí, y eso se llama el flujo eléctrico. Y bueno, esta ecuación, si la expresamos en función de la permitividad relativa del medio, pues se convierte en esto. Hasta ahí, solamente es la ecuación que me permite determinar el flujo eléctrico a partir del campo eléctrico y de un área que está siendo atravesada por ese campo eléctrico, y desde luego, dependiendo del medio en el que esté colocado esa área y esas líneas de campo eléctrico. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? No, maestro. ¿No? Bien, vamos entonces a seguir con la parte derecha de la lámina. Nuevamente tenemos esa misma ecuación que teníamos en la parte de abajo de la lámina anterior. Pero aquí vemos que si fuera el caso que tuviéramos una carga, como hemos estado manejando, que normalmente las cargas las hemos representado como puntualmente como un circulito, y realmente si las tomáramos en cuenta, estas cargas serían como unas esferitas pequeñas. Y entonces, si nosotros recubrimos esta carga con una superficie que la rodee, tomando en cuenta que es una esfera, esta carga, pues entonces la superficie que la rodea también sería una esfera. Y entonces las líneas de fuerza o de campo eléctrico que salen de esta carga, pues atravesarían esta superficie de la esfera. Estarían atravesando toda la superficie de la esfera. Entonces, el área normal que atraviesan estas superficies, pues será la superficie, precisamente una superficie esférica. Esta superficie esférica se puede calcular con esta ecuación, 4pi por radio al cuadrado, la fórmula para encontrar la superficie de una esfera. Esa superficie depende del radio de esa esfera, y desde luego del cuadrado de radio de esa esfera, y de multiplicarlo por 4pi. Y también, muchachos, hemos visto antes, cuando vimos el tema de campo eléctrico, que podemos determinar el campo eléctrico, en este caso para el aire vacío, de esta manera. Dividiendo 1 sobre 4pi por la permitividad absoluta del aire vacío, multiplicando por la carga y dividiendo el cuadrado de la distancia, si no mal me acuerdo. Esta forma ya la hemos visto. Y si sustituimos estos dos resultados en esta ecuación que teníamos antes, es decir, en lugar del campo eléctrico sustituimos esta cantidad, y en lugar del área normal sustituimos 4pi por radio al cuadrado, tenemos este desarrollo de la ecuación que sigue abajo, en donde vemos que todos los términos que tenemos aquí, 4pi se elimina con este 4pi, epsilon 0 se elimina con este epsilon 0, el radio al cuadrado se elimina con este radio al cuadrado, y lo único que me queda aquí es que este flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Ese es el resultado
interesante en este momento, porque resulta que el flujo eléctrico que es la cantidad de líneas que están atravesando esta superficie que está rodeando este cuerpo, es exactamente igual a la carga que tiene este cuerpo. Eso es el resultado interesante ahorita, y eso es precisamente lo que se llama la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga, aunque tiene una definición, su enunciado está más abajo y te lo vamos a leer. Pero en términos llanos quiere decir que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Es decir, las líneas de fuerza que salen y atraviesan esta superficie son exactamente iguales a la carga que tiene este cuerpo que está colocado en su interior. Entonces, de la misma manera como aquí teníamos que el flujo era igual a todo esto, si la carga es igual al flujo, entonces también podemos expresar la carga de la misma manera. Si ustedes ven estas ecuaciones, son exactamente las mismas, nada más que en lugar de flujo está colocada la carga. Entonces, esto es de acuerdo a la conclusión que acabamos de llegar con todo este desarrollo. Les decía que esto es la ley de Gauss, que el flujo es exactamente igual a la carga, es lo que llamamos la ley de Gauss. Pero ¿cómo se expresa esta ley de Gauss? Es este señor que experimentó con las cargas, me dice que la suma algebraica, ese es el enunciado de la ley de Gauss, la suma algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran en una superficie cerrada, entonces esa es igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas encerradas en esa superficie. Y entonces en la parte de abajo de esta lámina hasta el final tiene una expresión que es la expresión más general para esta ley de Gauss, que me dice que la suma del flujo, la suma de las líneas de flujo que entran o que salen de un cuerpo, de una superficie cerrada, es igual a la carga contenida, es lo que me dice la ley de Gauss, es la suma de las cargas contenidas en esa superficie. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es tratar de aterrizar un poquito esta definición por medio de un diagrama que tengo más adelante. Pero bueno, hasta ahorita, muchachos, nos queda un poquito más de un minuto en el contador de tiempo. Una vez que se termine la sesión, nos reconectamos para continuar con esta sesión. Pero antes de irnos a la pausa, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos platicado hasta aquí? No, profe. ¿No? No, Gracias. profe. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar a la siguiente lámina, en donde vamos a tratar de aterrizar un poquito esto que es la ley de Gauss. Vamos a aprovechar el minuto que nos queda en el reloj, porque esto que vamos a hacer vamos a tratar de ejemplificar esta ley de Gauss con este esquema. Vamos empezando a identificar lo que tiene este esquemita que tengo debajo. Tengo estos circulitos rojos con signos positivos, quiere decir que es un cuerpo cargado positivamente. Por ejemplo, tiene 3 cargas positivas. Y luego aquí tengo otro igual, rojo con cargas positivas, tiene aquí 7 cargas positivas. Entonces, igual, tengo aquí circulitos con rayitas que significan cargas negativas. Tengo aquí un cuerpo con 2 cargas negativas. Acá tengo otro cuerpo con 4 cargas negativas. Y acá tengo otro cuerpo más alargado con otras 4 cargas negativas. Y bueno, en cuanto se termine la sesión, muchachos, nos reconectamos para continuar. No veo el segundero, entonces es posible que me agarre a media explicación. Y lo que tenemos también aquí son superficies. Estas líneas punteadas azules son superficies que rodean estas cargas.